Módulo 7. Crea tu primer RAG. En este módulo aprenderemos un concepto realmente poderoso, el cual nos permitirá integrar nuestras propias fuentes de datos a nuestros modelos de lenguaje. Esto lo entenderemos más adelante, pero básicamente esto nos permite romper con la limitante que nos dejan los modelos de lenguaje en cuanto a la información con la cual son entrenadas y poder así nosotros mismos entrenar estos modelos de lenguaje con información propia, de nuestra empresa. En este módulo aprenderemos no solo conceptos básicos relacionados a sistemas RAG, sino también aprenderemos a configurar distintas herramientas dentro de N8N que nos permitan implementar estos sistemas y mandarlos a producción dentro del entorno de N8N. Entonces aprenderemos fundamentos de RAG, por ejemplo, las distintas fases, qué conceptos tenemos que tener muy claros para poder explicar acerca de este concepto de RAG y también distintos componentes adicionales que tenemos que considerar. Ahora bien, las herramientas que vamos a aprender a configurar dentro de ellas, las distintas bases de datos vectoriales que utilizaremos y también los nodos relacionados a estos sistemas RAG dentro de N8N. Así que también aprenderemos directamente a construir soluciones RAG dentro de este entorno de trabajo. Los parámetros clave del sistema RAG también dentro de N8N y por último revisaremos un proyecto muy interesante el cual estoy seguro que les encantará. Así que comenzamos directamente con los fundamentos de RAG. RAG es uno de esos conceptos que uno puede recordar fácilmente simplemente mediante el tener en cuenta qué significa cada uno de estas siglas, ¿ok? En este caso RAG significa en inglés Retrieval Augmented Generation, lo cual traducido en español es, en otras palabras, generación aumentada por recuperación. Ahora mismo vamos a ver cómo es que este concepto se va armando a lo largo de las distintas fases RAG que vamos a aprender en este módulo. Así que básicamente ese sería el significado de RAG, ¿ok? RAG significa generación aumentada por recuperación. Una pequeña pista de acerca de esta generación aumentada por recuperación es que de momento nosotros simplemente hemos estado interactuando con los modelos de lenguaje generando respuestas, más no generando respuestas aumentadas, ¿ok? Ni mucho menos recuperando información. Entonces, ahora mismo vamos a entender por qué es que tiene como siglas cada una de estas letras esta tecnología de RAG. Comenzaremos en primer lugar presentando a las dos fases por las cuales está conformado nuestro sistema RAG. ¿Okay? En primer lugar tenemos a la fase de ingesta e indexación y en segundo lugar tenemos a la fase de, evidentemente sí, recuperación. Así que en primer lugar tenemos a la fase 1. ¿Okay? Esta fase 1 que comprende tanto la ingesta de información como la indexación de esta información está comprendida por tres etapas. ¿Okay? Tiene tres etapas. La primera de estas etapas es la que estamos viendo en pantalla. Es la ingesta de documentos. ¿Qué implica esta primera etapa de ingesta de documentos? Básicamente nosotros queremos que nuestro modelo de lenguaje disponga de información, ya sea relevante, actualizada, personalizada, porque queremos que esta información sea propia de nosotros, pero claramente los modelos de lenguaje que están en Internet, ya sean ChatGPT, ya sean Claude, ya sean Gemini, no disponen de esta información, por ejemplo, de nuestra empresa. Entonces, si yo, por ejemplo, le hago una consulta relacionada a, tal vez, el resumen de ventas totales del mes pasado, este modelo de lenguaje de seguro que no podrá responder esta pregunta. ¿Qué pasará entonces? Pues directamente pasará a alucinar o bien a decirnos que no puede responder esa pregunta porque no dispone de la información. Nosotros queremos acá, con la tecnología de RAG, romper con esa limitación. Queremos conectar esta fuente de datos externa, ya sea nuestra base de conocimiento empresarial o bien distintas otras fuentes de datos disgregadas, pero que a fin de cuentas dispongan de la información que nosotros queremos poner a la disposición de nuestro modelo de lenguaje para que pueda responder estas consultas mucho más personalizadas, mucho más privadas, por así decirlo. Para ello, entonces, lo que haremos en la primera etapa de ingesta e indexación será hacer la carga de documentos, o bien a lo que se conoce más técnicamente como la ingesta de documentos. Esta primera etapa puede realizarse en realidad de diversas formas. Nosotros aprenderemos a hacer la ingesta de documentos mediante N8N. Ya veremos que es bastante sencillo. Pero básicamente tenemos que tener en cuenta qué tipos de documentos podemos cargar dentro de nuestro sistema RAG. De hecho, podemos cargar cientos de tipos de documentos en cualquier sistema RAG. Data ya sea estructurada, como por ejemplo
una hoja de cálculo, ¿ok? Una tabla dentro de una hoja de cálculo, ya sea un Excel, un Google Sheets, un CSV. También podemos cargar data no estructurada, como por ejemplo imágenes, videos, ¿ok? Y también poder cargar data semiestructurada, ya sean por ejemplo los PDFs, ¿ok? Entonces podemos cargar en realidad muchos tipos de formatos de documentos y estos documentos que contienen la información de nuestra empresa o de nosotros mismos serán utilizados más adelante en la siguiente etapa. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a cargar la información de cada uno de estos documentos? ¿Acaso vamos a hacer un upload de cada documento al sistema RAG? En realidad no, ya que no sería eficiente hacer ello. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero cargar la información que está dentro de un PDF? Yo no voy a pasar directamente a hacer el upload, la carga del documento como tal, del PDF entero, de forma directa. No, lo que tenemos que tener en cuenta es un concepto muy importante, el cual es el de chunks. Chunks básicamente son fragmentos de contenido. Estos fragmentos de contenido básicamente representan cada fragmento de texto que podemos recuperar dentro de cada uno de estos documentos. Por ejemplo, un PDF, ya sea de 2 páginas, de tal vez 5 páginas, puede contener dentro de cada una de sus páginas distintos fragmentos de texto, ¿ok? Obviamente, esta es una métrica que podemos controlar. Esto vamos a aprender a configurarlo más adelante, pero tenemos que tener en cuenta que los chunks o fragmentos básicamente son pequeñas particiones de texto de cada uno de estos documentos. ¿Por qué? Porque no queremos hacer una carga directa del documento como tal, sino más bien repartir en pequeños fragmentos sus contenidos, ¿ok? Y de forma tal que estos contenidos puedan ser cargados de manera mucho más eficiente, mucho más rápida y que también el procesamiento no nos consuma muchos recursos ni mucho costo. ¿Ok? Entonces, estos chunks son las pequeñas particiones de cada uno de estos documentos, que básicamente representan información. Ahora bien, estos chunks o fragmentos de texto nos permiten, en segundo lugar, pasar a la segunda etapa de esta primera fase, la cual es la de generación de embeddings. Pero, ¿qué significa embeddings? ¿Cierto? Recordemos que, como bien hemos estado utilizando hasta ahora los distintos modelos de lenguaje, los que nos permiten generar texto, también tenemos distintos otros modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, si hablamos de inteligencia artificial generativa, tenemos modelos que nos permiten generar tanto texto, que es lo que hemos venido trabajando, como también audio, imagen, video, ¿ok? Y también hay otros modelos que son mucho más especializados para tecnologías más avanzadas, como por ejemplo en este caso RAG, los cuales nos permiten generar embeddings. ¿Qué son embeddings? Básicamente son vectores, pero ahora vamos a aprender exactamente cómo es que se conforman estos embeddings. Recordemos que tenemos los documentos. Estos documentos los hemos particionado en distintos fragmentos, los cuales conocemos como chunks. Pero estos chunks no podemos subirlos directamente o guardarlos directamente en una base de datos. No podemos guardarlos directamente como texto, porque una base de datos no te permite guardar texto en formato libre, por así decirlo, dentro de la misma. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es guardarlos con sus representaciones adecuadas. Entonces, estos pequeños fragmentos tenemos que uniformizarlos. ¿Cómo así? Tenemos que guardarlos en representaciones vectoriales, los cuales básicamente son vectores, ¿ok? Estos son los que se conocen como embeddings. Los embeddings son representaciones vectoriales de los fragmentos de texto que son, más adelante, almacenados en una base de datos de forma tal que su posición dentro de esta base de datos representen cierto significado semántico. ¿Por qué significado semántico? Porque recordemos que cada uno de estos fragmentos de texto realmente tiene un significado. Estos significados tienen que almacenarse y tienen que encapsularse dentro de estos embeddings de forma tal que, por ejemplo, más adelante, dentro de nuestra base de datos, podamos nosotros buscar distintos embeddings que signifiquen cierta idea u otra. Entonces, básicamente esa es la idea con la generación de embeddings. Nos permiten generar representaciones vectoriales que encapsulan la esencia, la información de estos fragmentos de texto que hemos podido particionar de nuestros documentos anteriormente. Modelos de generación de embeddings existen muchísimos hoy en día. De entre los más conocidos y de los que vamos a utilizar en estos ejemplos,
Pues básicamente tenemos a los siguientes: el Text Embedding Tree Small, que es básicamente un modelo de generación de embeddings tal y como también lo es en su caso un modelo de generación de texto del GPT 4.1. También tenemos otros modelos de embedding. Por ejemplo, tenemos al Text Embedding Tree Large. Y por último, el de Mistral, que es el Mistral 7B Instruct Cohere Embed V3. Tenemos muchos más modelos de embeddings, en realidad. Esos son los más conocidos, ¿ok? Básicamente, en esta segunda etapa de generación de embeddings, estamos convirtiendo estos fragmentos en los embeddings que en la tercera etapa vamos a indexar, vamos a posicionar dentro de nuestra base de datos vectorial. Entonces, en la tercera etapa tenemos a los embeddings que ya han sido generados. Básicamente son la esencia de los chunks, solo que en formato vectorial. Y en el tercer lugar tenemos a la etapa de indexación. ¿Qué significa indexación? En breves palabras, es el posicionamiento de los embeddings dentro de una base de datos, pero que representan cierto significado semántico. ¿Ok? Ahora bien, hasta el momento hemos estado hablando nosotros de base de datos, pero en este caso hay que ser sinceros con algo. Los embeddings no pueden ser almacenados dentro de una base de datos común y corriente como la que utilizamos siempre. No, tenemos que almacenarlos dentro de una base de datos vectorial. ¿Ok? Una base de datos vectorial de forma tal que cada uno de estos embeddings representen cierta posición dentro de esta base de datos vectorial. ¿Por qué cierta posición? Porque básicamente dicha posición en el espacio de la base de datos vectorial nos permitirá ubicar cada uno de los vectores, cada uno de los chunks representados por vectores, según su significado semántico. ¿Ok? Y ahora vamos a ver por qué. En la segunda fase de recuperación todo esto va a cobrar sentido. Entonces estamos simplemente posicionando cada uno de los vectores dentro de nuestra base de datos vectorial, que es a lo que se conoce como indexación. ¿Ok? Estamos indexando cada uno de estos vectores. Obviamente estamos indexándolos en función de su significado. Tenemos distintas herramientas de indexación hoy en día, ¿ok? Que nos proveen también servicios de almacenamiento de embeddings dentro de sus bases de datos vectoriales. De hecho, la primera que estamos viendo en pantalla, la cual es Supabase, es con la que trabajaremos en el proyecto para este módulo. ¿Ok? También tenemos otras alternativas, acá se las menciono rápidamente. Tenemos, por ejemplo, Pinecone, también tenemos Neon, tenemos Qderant y por último también usar la misma base de datos nativa, por así decirlo, la cual es PostgreSQL, con la extensión de pgvector, ¿ok? La cual nos permite trabajar dentro de este motor de base de datos. Entonces, como resultado de esas tres etapas dentro de nuestra fase 1, tenemos que en nuestra base de datos vectorial tenemos los distintos vectores, los distintos embeddings, ubicados correctamente, indexados, de forma tal que cada uno de estos vectores representan cierto significado semántico dentro del espacio de la base de datos vectorial. Entonces, en pocas palabras, lo que tenemos ya es nuestra base de conocimiento, ¿ok? Nuestra base de conocimiento, la cual más adelante podremos utilizar como fuente de datos adicional a las consultas que hagamos a nuestro modelo de lenguaje. Ahora aprenderemos cómo, ¿ok? Mediante la fase 2, la cual es la fase de recuperación. Una vez dispongamos de esta información dentro de nuestra base de datos vectorial, podemos decir o podemos confirmar que ya disponemos de nuestra propia información como para hacer consultas. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta cómo es que estos sistemas RAG realizan las consultas, a lo cual también se conoce como recuperación de información. De hecho, esta es la segunda fase, esta es la fase 2, la de recuperación. Si bien es cierto en la fase 1 ya hemos podido cargar la información, ahora nos toca recuperar la información. ¿Para qué? Para básicamente generar la respuesta. Pero no vamos a generar una respuesta común y corriente como hemos venido generando anteriormente. Vamos a generar una respuesta aumentada por recuperación. Y ahora vamos a entender por qué. En la fase 2 de recuperación, pues nuevamente tenemos nuestra base de datos vectorial, ¿ok? Y aquí vamos a entender paso a paso cómo es que se realiza este proceso cuando un usuario consulta hasta que se genera la respuesta de nuestro modelo de lenguaje, ¿ok? Entonces tenemos al usuario, el cual en este caso somos nosotros, eres tú, y este usuario hace una consulta, la cual se conoce como prompt, a el sistema RAG, ¿ok? En este caso, la consulta de usuario se dirige al sistema RAG. El sistema RAG tiene, en este caso, no solo acceso a la base de datos vectorial,
también tiene acceso a un modelo de lenguaje. Ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el sistema RAG cuando recibe esta consulta de usuario? Lo primero que va a realizar este sistema RAG es convertir la consulta de usuario, el prompt que le hemos enviado en texto, a un formato de tipo vectorial. ¿A qué nos suena esto? Pues que básicamente lo va a convertir a su representación vectorial o bien embedding, que es precisamente lo que hemos generado en la segunda etapa de la fase 1. Pero en este caso, lo que queremos hacer es lo siguiente. La consulta del usuario, ¿por qué la estamos convirtiendo en embedding? Porque recordemos que cada uno de los embeddings de la información que hemos cargado tiene un espacio dentro de, representa un punto en el espacio dentro de nuestra base de datos vectorial. Entonces, la consulta de usuario, si la convertimos en su equivalente vectorial, también representará un punto en el espacio dentro de nuestra base de datos vectorial. Y qué mejor que ubicarlo y también poder recuperar aquellos embeddings que hemos cargado previamente que estén más cercanos a nuestro embedding de consulta. Este embedding de consulta es a lo que se conoce como el query embedding. Este query embedding, como les comento, es posicionado dentro de la base de datos vectorial y se recupera información. En este caso se recuperan los embeddings que están más próximos, más cercanos a este vector de consulta. Entonces, básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Entramos en la fase de Similarity Search, que básicamente es la búsqueda por similitud. El query embedding lo que hace es, se posiciona dentro de nuestra base de datos vectorial y mediante lo que se conoce, en realidad acá hay distintas formas de hacer esta recuperación de información, pero generalmente en las bases de datos lo que se usa es el ANN, lo cual significa Approximate Nearest Neighbor, es decir, cuál es tu vecino más cercano. Se posiciona nuestro query embedding y trata de recuperar aquellos embeddings que son más cercanos a este query embedding. Entonces lo que hace es los selecciona, ¿ok? Los recupera y los trae consigo de vuelta, ¿ok? ¿Para qué? Para proceder a nuestro paso número 4, el cual es el de integración contextual. ¿Por qué integración contextual? Porque este query embedding nos ha permitido recuperar información que hemos cargado anteriormente de nuestra empresa, de nuestros proyectos, de cualquier tema que hayamos cargado en nuestro sistema RAG a nuestra base de datos vectorial en la fase 1. ¿Ok? Entonces estos vectores los recuperamos, ¿ok? Y tenemos acá el paso número 4, el cual es el de integración contextual. Ahora, esta integración contextual, ¿qué es lo que contiene? Básicamente los embeddings que hemos cargado de los distintos fragmentos de documentos en la fase 1. Entonces, nuestro sistema RAG ya tiene tanto la consulta de usuario, es decir, la consulta que nosotros le hemos hecho, le hemos solicitado inicialmente en esta fase 2 de recuperación, y también dispone ya del contexto necesario que tiene para responder esa pregunta. Simplemente le falta procesar la pregunta junto con el contexto que ha recuperado, que es el paso número 4, obviamente invocando a su modelo de lenguaje. ¿Ok? Entonces, para el paso número 5 lo que tendremos será lo siguiente. Tendremos que pasarle tanto la consulta de usuario, que es el prompt, básicamente, con el contexto mejorado, que básicamente es los vectores que hemos recuperado de nuestra base de datos vectorial. Entonces, tiene dentro de la consulta mayor que va a enviarle al modelo de lenguaje, tiene la consulta de usuario y por otro lado tiene los embeddings que hemos recuperado de la base de datos vectorial. Entonces, esta consulta se le envía al modelo de lenguaje y no es que el modelo de lenguaje tenga información que responda directamente, sino que simplemente lo que estamos haciendo es juntando una consulta más grande y esta consulta más grande contiene tanto, en primer lugar, la consulta de usuario y después el contexto mejorado. Entonces, lo único que está haciendo el modelo de lenguaje es procesar la consulta y generar la respuesta. En realidad, no hay mucho trabajo del modelo de lenguaje en este caso, ¿ok? Y básicamente lo que responde el modelo de lenguaje luego de haber procesado esta consulta es lo que se conoce como generación aumentada por recuperación. Es por esa razón que en este caso les comenté inicialmente que el conocer exactamente qué significa cada una de las siglas de RAG es básicamente entender el concepto del mismo. Es una técnica avanzada que nos permite generar respuestas aumentadas por recuperación. Dentro de todo este proceso de 2 fases hay distintos parámetros que nosotros mismos podemos ir controlando, configurando y que ahora mismo vamos a aprender a hacerlo dentro de N8N. Por ejemplo, el tema de los chunks, podemos controlar exactamente de cuántos caracteres
queremos que sea cada uno de los fragmentos de texto que particionemos de los documentos que estamos cargando y demás parámetros que podemos controlar de forma tal que optimicemos mucho más tanto el proceso de ingesta e indexación como también el proceso de recuperación para poder finalmente utilizar de manera correcta este sistema RAG, esta tecnología RAG. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios principales de usar tecnologías RAG frente a simplemente utilizar modelos de lenguaje? En primer lugar, uno que es bastante obvio, del cual ya les he explicado anteriormente, los modelos de lenguaje no disponen de información, por ejemplo, propia de nuestra empresa, no disponen muchas veces de información actualizada al 100%. Entonces es muy importante, por ejemplo, si queremos hacer una búsqueda actualizada de la fecha de hoy, ya sea de nuestra empresa, ya sea de nuestros proyectos, podemos integrar a este sistema RAG no solo el modelo de lenguaje, también una fuente de datos adicional externa, la cual venga a representar aquí la base de conocimiento propia de nuestra empresa. Ese sería el sistema RAG, porque le estamos aquí conectando esta fuente adicional de información. Entonces nos permite romper con esa limitante de los modelos de lenguaje, los cuales tienen información tal vez no actualizada, tal vez no relevante para lo que estamos buscando, tal vez no relatable porque estamos buscando información en nuestra empresa. Ese es el primer punto. El segundo punto que también nos permite mejorar es el relacionado al tema de las alucinaciones, porque cuando un modelo de lenguaje muchas veces no tiene contexto completo de una consulta, puede tender a generar distintas respuestas que no sean las correctas o que bien simplemente complete por relleno. ¿Okay? Entonces puede reducir drásticamente estas alucinaciones dentro de sus respuestas, ya que básicamente los sistemas RAG lo que realizan es, en primer lugar, disponen de la información y después recuperan información. Si no está la recuperación, entonces simplemente te comentan que no disponen de dicha información. Entonces, básicamente es por esa razón que también nos permite romper con esta segunda limitante, o mejor dicho, no romperla, sino más bien reducirla en la medida de lo posible, ¿okay? El tema de las alucinaciones. También, por ejemplo, si queremos mayor privacidad, un tercer punto es bastante clave, el tema de nos permite mantener mucho más privado nuestro entorno si es que estamos trabajando con modelos de lenguaje autohospedados. ¿Okay? Nos permite también poder configurar, incluso entrenar este modelo de lenguaje con esta información propia de nuestra empresa o de nuestros distintos proyectos. Básicamente esa es la idea con el tema de los sistemas RAG, y una vez entendido cómo es que está compuesto esta tecnología RAG, vamos ahora a aprender a cómo construirlo desde cero dentro de N8N. Así que pasemos directamente al canvas de la herramienta, exactamente de cuántos caracteres queremos que sea cada uno de los fragmentos de texto que particionemos de los documentos. En este caso veremos un caso de uso bastante interesante, el cual será RAG aplicado a una agencia de viaje. Aprenderemos exactamente cómo cargar nuestra base de conocimiento, en este caso la base de conocimiento de esta agencia de viajes, y también a recuperar información de forma optimizada, configurando los nodos, los parámetros de manera correcta dentro de N8N. Así que pasemos directamente. Perfecto, ya estamos en la herramienta de N8N. Lo que he realizado ha sido básicamente abrir un nuevo canvas y, como siempre, ya sabemos las configuraciones, ¿no? Nuestro nombre y también el time zone, siempre guardando los cambios. Perfecto. Para elaborar, en este caso, para construir nuestro sistema RAG dentro de N8N, vamos a necesitar usar algunas herramientas que previamente no hemos utilizado. Esta sería nuestra primera vez. Así que vamos a configurar algunas credenciales. ¿Okay? En este caso vamos a abrir las siguientes herramientas. Supabase. Vamos a seleccionar cualquiera de las acciones. ¿Okay? No importa por ahora cuál acción seleccionemos, ya que nos centraremos netamente en crear la credencial para Supabase en primer lugar, y también las credenciales para la siguiente base de datos, las cuales Postgres. ¿Okay? Seleccionamos cualquier acción nuevamente y lo que vamos a colocar ahora mismo son las credenciales de cada una de estas herramientas. Ahora, comenzaremos en primer lugar con la configuración de las credenciales para Supabase. Así que vayamos directamente a Supabase, abrimos acá el botón de Create New Credential y vemos lo siguiente. Aquí tenemos esta cuenta, tenemos básicamente los siguientes parámetros, tanto el de host y también tenemos el Service Role Secret. Estas configuraciones son bastante simples. Vamos directamente a la página oficial de Supabase. Nos dirigimos a la primera opción de Supabase. Si no tenemos cuenta, nos registramos por primera vez y después nos logueamos dentro de la misma. ¿Okay? Así que en este caso, ya que estoy logueado, voy directamente a Dashboard. Si es primera cuenta, pues van a tener que crearse una nueva organización dentro de Supabase. En este caso yo ya tengo una cuenta de organización dentro de Supabase. Es bastante sencillo.
Una vez tengan la cuenta de organización dentro de Supabase, acceden a la misma y van a pasar ahora a crear los proyectos. En este caso, vamos a crear un primer proyecto, así que le damos al botón de New Project. Tenemos aquí el nombre de la organización a la cual estamos vinculando este proyecto. Podemos darle un nombre, en este caso voy a colocar directamente N8N. Y este es un punto muy importante, el de Database Password. Así que este campo tienen que guardarlo ya que lo utilizaremos más adelante para las credenciales de Postgres, ¿ok? En las credenciales de Postgres, si se dan cuenta, hay un parámetro el cual es password. Este password es precisamente el que vamos a necesitar colocar en este apartado. Así que vamos a guardar esa información. Vamos a continuar aquí con la configuración de Supabase. Esta clave tienen que recordarla exactamente, ¿ok? Así que directamente colocan acá su password, guárdenla. La región en este caso es Américas, ¿ok? Siempre seleccionen la recomendada. Le dan a Create New Project. Vamos directo. Y tal vez se demore algunos segundos en crear el proyecto, puesto que tiene que inicializar nuestra base de datos. Ahora bien, vayamos hablando un poco acerca de Supabase. Básicamente Supabase es un servicio serverless, el cual está construido sobre el motor de base de datos de Postgres. Es por esa razón que también estamos configurando aquí nuestro nodo Postgres, ¿ok? Porque Supabase básicamente es una capa de servicio sobre Postgres, ¿ok? A ver, perfecto. Aquí ya se creó la cuenta de... Aquí ya se creó nuestro proyecto de Supabase, así que directamente lo primero que haremos para configurar nuestras credenciales de Supabase en N8N será lo siguiente. Nos dirigimos al apartado del menú de la izquierda y hay una opción que dice Project Settings. Nos dirigimos a esa opción y en Project Settings tenemos también una nueva sección que se abre a la izquierda, ¿ok? Tenemos distintas opciones. Vamos a seleccionar aquí la opción de Data API. ¿Okay? Dentro de Data API tenemos la sección de Project URL, que básicamente está al inicio de esta hoja, y vamos a copiar esa URL. ¿Okay? Esta URL vamos a copiarla. Le damos a la opción de Copy. ¿Okay? Tenemos acá la opción de Copy, así que básicamente ya lo hemos copiado. Vamos a nuestro host, al parámetro host de Supabase le colocaremos esa información que hemos copiado de nuestra URL. ¿Ok? Perfecto. Este es el primer parámetro, ya lo hemos completado. Muy bien. Y ahora nos falta configurar el segundo parámetro, el cual es el de Service Role Secret, donde vamos a encontrar este Service Role Secret. Nos dirigimos a la opción que está abajo de Data API, la cual es API Keys. Le damos clic. Y aquí también tenemos acceso a nuestra Service Role Secret, la cual es nuestra llave secreta. En la sección de Secret Keys tenemos lo siguiente. En este caso vamos a seleccionar directamente la llave secreta por defecto, así que copiamos esta llave secreta. Además está decir que esta llave secreta no deben compartirla con nadie, al igual que el host. Siempre hay que mantener bastante privados nuestras credenciales, ¿okay? De las herramientas que utilicemos. Perfecto, las pegamos y en este caso tal vez tarde unos segundos. Vamos a darle a Save, ¿ok? Vamos a esperar. Si es que por alguna razón les sale error la primera vez, es porque está que se tarda en inicializar la base de datos, así que simplemente le dan a retry una o dos veces y listo, se conecta. A veces demora unos cuantos segundos más. Perfecto, básicamente esa sería la configuración de las credenciales para conectarnos a Supabase, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en Supabase? Vamos a crear nuestro modelo de datos, básicamente. Vamos a tener nuestras tablas, ya sea por ejemplo una base de datos como MySQL, SQL, Oracle, etcétera, ¿no? Perfecto, entonces ya tenemos aquí las cuentas. Lo que siempre recomiendo generalmente es colocar acá el correo con el cual se han logueado a dicha cuenta, o bien alguna otra anotación que les permita distinguir cada una de las credenciales que van a usar. Perfecto, entonces ya estamos conectados, guardamos, le damos a Save, muy bien, cerramos y ahora nos falta un paso bastante importante. Como les comento, tenemos que ahora que crear nuestro modelo de datos dentro de Supabase. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta de lo siguiente, nosotros podemos ver acá cómo está estructurado nuestro modelo de datos. En la sección de la izquierda, ¿ok? En ese menú que se abre de manera desplegable, tenemos acá la opción de Database. Si vamos a esa sección de Database, podemos visualizar que en este esquema actual no tenemos ninguna tabla. ¿Ok? No tenemos ninguna tabla. Así que lo que queremos hacer nosotros es crear estas tablas. ¿Por qué? Porque básicamente estas tablas vamos a usarlas para colocar nuestros distintos embeddings. ¿Cómo podemos crear estas tablas dentro de Supabase? Nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos en los botones de arriba
tanto SQL Editor, Table Editor y Project Overview. Vamos a dirigirnos a la opción de SQL Editor. En este medio básicamente es en donde colocamos los scripts, por ejemplo, de Oracle, de SQL. Es lo mismo para Supabase, ¿ok? Aquí colocaremos los scripts si queremos consultar tablas, si queremos hacer inserts, si queremos borrar distintos datos, etc. En este caso, ya que no tenemos ninguna tabla dentro de nuestro esquema, vamos a crear en primer lugar nuestro modelo de datos. Vamos a crear nuestras tablas, pero no solo eso. Como les comentaba anteriormente, Supabase es una capa de servicio que está construido sobre el motor de base de datos de Postgres. Así que, como también les comenté, vamos a en primer lugar hacer que Postgres tenga la opción de trabajar como base de datos vectorial. Para ello lo que tenemos que hacer es, Postgres como tal es una base de datos estructurada. Así que tenemos que convertirla a una base de datos vectorial. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente instalando la extensión de pgvector. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es dirigirnos, en este caso, al nodo de Supabase que hemos colocado. Simplemente tenemos que tener acceso a la documentación de Supabase para N8N. ¿Okay? Así que aquí tenemos dos opciones. ¿Okay? En primer lugar podemos abrir una nueva pestaña y colocar acá Supabase Vector Store N8N Docs. Ingresamos a la primera opción. O bien también tenemos la opción de aquí agregar el nodo de Supabase Vector Store, que es el que utilizaremos más adelante. Agregamos cualquier acción y colocamos acá la documentación. ¿Okay? Que es exactamente lo mismo, si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo. Pero tenemos que aquí acceder a lo siguiente. ¿Okay? En Supabase Vector Store está precisamente cuál es el inicio rápido de nuestra base de datos vectorial dentro de Supabase para poder usarla dentro de N8N. Así que nos dirigimos aquí al Quick Start for Setting Up Your Vector Store, le damos clic y aquí tenemos acceso directo a la documentación de Supabase. Esto de la documentación es muy importante, de hecho ahora mismo nos está siendo de bastante utilidad, pero también hay que tenerlo en cuenta para el siguiente módulo, en el cual será imprescindible siempre revisar la documentación de cada una de las aplicaciones que utilizaremos. Hay que tenerlo en cuenta para el próximo módulo de peticiones web y webhooks. Así que en este caso tenemos lo siguiente, ¿ok? Vamos a leer cada uno de estos primeras descripciones, pero nos damos cuenta que en la sección número 1 nos indica lo siguiente: inicializando nuestra base de datos, que es precisamente lo que nosotros queremos realizar. Queremos inicializar nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos está en blanco, no tiene ninguna tabla, el esquema está en 0. ¿Okay? Lo que nos comenta es lo siguiente: prepara tu base de datos con las siguientes tablas relevantes. Esto es lo único que necesitamos para iniciar bastante rápido y comenzar a trabajar con N8N. Así que este script de SQL lo vamos a copiar directamente. ¿Okay? Lo copiamos aquí y vamos a usarlo dentro de Supabase. Tenemos que estar, como ya les comenté anteriormente, dentro del SQL Editor, que es básicamente el editor que nos permite colocar nuestros scripts de SQL para crear tablas, insertar datos, eliminarlos, etc. Vamos a pegar esta información, vamos a describir rápidamente qué significa cada una de estas líneas dentro del script de Supabase. ¿Okay? En primer lugar, como les comentaba, tenemos que habilitar la extensión de pgvector dentro de Postgres. Para ello tenemos la primera línea, Create Extension Vector. ¿Qué nos permite esta extensión? Que nuestra base de datos Postgres, que funciona normalmente de forma estructurada, sea una base de datos vectorial ahora mismo. Entonces podemos trabajar de manera vectorizada dentro de la base de datos. Perfecto, ese es el primer punto, bastante rápido en realidad. Y lo siguiente que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Vamos a crear una tabla, la cual va a tener de nombre documentos y que tenga los siguientes campos, tanto el campo ID, el campo content, el campo metadata y el campo embedding. ¿A qué nos suena embedding? Pues básicamente las representaciones vectoriales de la información que carguemos más adelante. Los demás puntos que también se especifican dentro de esta primer script de creación de tabla, por ejemplo, son en este caso los números de 1, 5, 3, 6, que básicamente son los parámetros que utiliza nuestro modelo de generación de embeddings. Por ejemplo, para OpenAI, los modelos de embeddings utilizan 1, 5, 3, 6 dimensiones. Entonces este parámetro podemos modificarlo dependiendo del modelo que utilizamos. Nosotros vamos a utilizar en nuestro ejemplo el modelo de embedding de OpenAI Small 3. Así que lo dejamos por defecto, no cambiamos absolutamente nada. Después también tenemos la siguiente línea, la cual básicamente nos indica lo siguiente. En este caso lo que estamos haciendo es crear la función que nos permitirá hacer el match. ¿Ok? Esta función nos permite hacer la búsqueda por similitud semántica de cada uno de los embeddings dentro de la base de datos vectorial. Acá no hay mucho que revisar en realidad, básicamente son lógicas que se tienen que seguir.
tanto el query embedding como el match count, filter, y también después la respuesta que nos va a retornar es lo siguiente, ¿no? Nos va a retornar la tabla, en este caso, con la información del ID, el contenido, la metadata y también el similarity float para saber exactamente cuál es la similitud, cuál es el nivel de similitud del embedding con el query embedding. ¿Ok? Esta es básicamente la función que nos permitirá introducir nuestro query embedding y poder recuperar todo el contexto necesario de los embeddings que hayamos cargado anteriormente como información. Perfecto, y después simplemente notación de Postgres, ¿ok? De SQL, language, qué lenguaje se está utilizando, en este caso PostgreSQL, y después demás puntos que hacen referencia a más notaciones técnicas, ¿ok? Así que eso no tenemos que revisarlo. En este caso simplemente es necesario utilizar este script, el cual hemos copiado y pegado directamente de nuestra documentación en Supabase, ¿ok? Acá va a ocurrir algo muy peculiar, lo cual es lo siguiente, si nos damos cuenta. Si nosotros ejecutamos este SQL Editor, de hecho si es que vamos a colocarlo desde cero, vamos a copiarlo, para que nos demos cuenta que no hemos cambiado absolutamente nada, le damos a Run y tendremos acá un mensaje de error, ¿ok? ¿Por qué ha pasado este mensaje de error? Acá hay una serie de puntos que básicamente nos indican que no se ha podido realizar las acciones dentro de este script de SQL. Así que para evitar eso, básicamente lo que vamos a hacer ahora mismo es eliminamos esto, ¿ok? Y nos dirigimos a lo siguiente, ¿ok? A Quick Starts. Y dentro de Quick Starts tenemos la opción de LangChain, ¿ok? Nos dirigimos a LangChain. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos exactamente el mismo script SQL, ¿ok? Tenemos exactamente lo mismo. Ahora bien, exactamente no sé por qué el script que está en la documentación no ha funcionado, así que tendría que investigar ello, pero en este caso si utilizamos el Quick Start, le damos a Run, y en este caso sí va a funcionar el script SQL, ¿ok? Básicamente lo que hemos hecho entonces ha sido instalar la extensión de pgvector, algunas tablas y también la función de match documents. Ok, así que en este caso vamos a esperar un poco porque a veces se demora unos cuantos segundos en crearse las tablas y demás. Pero por ejemplo, si entramos directamente a Database, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Tenemos ahora mismo una tabla, la cual es la tabla de documentos, que básicamente es la que nos indicaba acá, ¿no? Se ha creado una tabla de documentos con los campos de ID, Content, Metadata y Embedding. ¿Esto qué es? Básicamente cada uno de estos campos. Perfecto, tenemos la tabla Documents. Dentro de nuestro esquema se ha creado también la siguiente función, la función que nos va a permitir hacer la búsqueda por similitud semántica, la función Match Documents. ¿Ok? Y ahora mismo podemos ver también dentro de la Table Editor, podemos ver que aquí tenemos acceso a nuestra tabla, a nuestra base de datos Documents. Le damos clic, tenemos acceso aquí a la vista del modelo de datos. Tenemos acá el campo ID, tenemos el campo Content, tenemos el campo Metadata, el campo Embedding. ¿Ok? Así que básicamente ya estamos configurados completamente dentro de Supabase. Tenemos no solo las credenciales dentro de N8N, las cuales son las siguientes, sino también hemos configurado el esquema dentro del motor de base de datos de Postgres. En este caso estamos usando Supabase y tenemos también nuestras tablas, ¿no? En este caso tenemos solo una única tabla, la tabla Documents. Para la siguiente herramienta, la cual es Postgres, vamos a crear una segunda tabla. Vamos a ver ahora mismo cómo. Así que, perfecto. Esta básicamente es la configuración completa de Supabase, que es todo lo que necesitamos para poder hacer la ingesta de los documentos, la ingesta e indexación de documentos, de información, y después, posteriormente, para hacer la recuperación también. Así que vamos a continuar en este caso configurando las credenciales para Supabase, ¿ok? Disculpa, para Postgres. Ahora bien, para configurar las credenciales de Postgres SQL, en este caso, nos dirigimos aquí a crear una nueva credencial. Tenemos acá los distintos parámetros que nos están solicitando. De hecho, son muchos más en comparación con los que nos pedían para configurar las credenciales de Supabase. Acá necesitamos completar el host, database, user, password, demás parámetros que son bastante fáciles de conectar. Simplemente nos dirigimos a Supabase y en este caso tenemos que dirigirnos a la opción de Connect, ¿ok? La opción que está aquí en la parte superior, casi centro. Tenemos que especificar aquí algunos parámetros. En este caso el type vamos a dejarlo en URI. Como fuente vamos a seleccionar nuestra base de datos primaria. Y por último tenemos que configurar también el método. En este caso no utilizaremos una conexión directa, sino más bien un transaction puller. Y tenemos acá ya las credenciales, ¿ok? Si aún no lo hemos visto, pues básicamente podemos también colocar aquí el botón de View Parameters para que cada uno de estos parámetros sea más explícito. Tenemos en este caso el host, tenemos el puerto, tenemos el database, el user. El parámetro que nos está faltando ahora mismo es el password que hemos guardado
al inicio de nuestro proyecto. ¿Ok? Así que vamos copiando y pegando cada uno de estos parámetros. En este caso vamos a colocar el host inicialmente, el cual nos está indicando en este caso la información del host, el puerto también, 6543, el puerto lo copiamos exactamente igual, el database, el cual es Postgres, perfecto, está igual, el user, y después acá tenemos que completar con nuestro password. Ese es el password que hemos completado al inicio del proyecto cuando nos solicitaron colocarle un password a nuestro proyecto dentro de Supabase. Así que colocamos este mismo password, y en este caso también considerar que los datos que están por defecto, como por ejemplo el maximum number of connections, 100, y también el SSL disable, lo dejamos por defecto tal cual con los valores en los que están, y las demás opciones de ignorar SSL issues y también el de SSH tunnel, pues también los dejamos sin activar, ¿ok? Perfecto, y una vez ya tengamos todos los parámetros de la credencial completos, pues simplemente nos dirigimos a la opción de Save para guardar la configuración, y veremos que nos conectamos directamente a nuestra base de datos vectorial dentro de Supabase. Nuevamente colocar acá el descriptivo de esta credencial, solo para tenerlo organizado correctamente. Perfecto, le damos a Save nuevamente y volvemos. Ok, tenemos acá ya las credenciales conectadas, así que ya podemos utilizar directamente cada una de estas herramientas, ¿ok? Tanto la herramienta de Supabase como también la herramienta de Postgres. Perfecto. Perfecto, entonces ahora que ya tenemos configuradas las herramientas que utilizaremos en este sistema RAG que implementaremos para nuestro caso de uso de agencia de viajes, pasemos directamente a construir nuestro sistema RAG dentro de N8N. Y para esto vamos a retornar a la teoría vista en los slides anteriores, ya que si tenemos la teoría ahora mismo, entonces ¿por qué no usarla y aplicarla directamente dentro de nuestro espacio de trabajo en N8N? Entonces, recordemos que para esta técnica avanzada, la cual se conoce como RAG, podíamos descomponerla en dos fases, ¿ok? Por un lado teníamos a la fase número 1, la cual es la fase de ingesta de documentos e indexación, y en segundo lugar teníamos a nuestra fase de recuperación, en donde directamente hacíamos la generación aumentada, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí directamente una pequeña guía de ambas fases, ¿ok? En primer lugar tenemos acá nuestra primera fase, ¿ok? La fase 1, ingesta e indexación. Y en segundo lugar tendremos también nuestra fase 2, ¿ok? La de recuperación. E iremos navegando cada una de estas etapas dentro de cada fase según los nodos que vamos a ir trabajando para elaborar de manera dividida cada una de estas fases y después de manera completa nuestro sistema RAG. Así que para ello en primer lugar vamos a eliminar estos nodos. Y en primer lugar acá colocaremos lo siguiente. En primer lugar estamos en la fase 1, ingesta de documentos e indexación. De hecho, la primera etapa de esta fase es la de ingesta de documentos. ¿Cómo podemos subir un documento a nuestra base de datos vectorial? Recordemos que nuestra base de datos vectorial es precisamente Supabase, que ya está correctamente configurada, tiene las tablas, tiene las funciones de Match Document, la cual nos va a permitir también hacer esta búsqueda por similitud. Ok, tenemos todo configurado, así que directamente podemos pasar a hacer la ingesta de documentos. Ahora, para hacer la ingesta de documentos en realidad tenemos distintas opciones. Esta no es la única opción que tenemos. Podemos hacer la ingesta de data mediante aplicaciones como por ejemplo Google Drive, ¿ok? Subiendo nuestros documentos a Google Drive y a partir de Google Drive poder hacer la fragmentación en chunks o la partición de contenido. Google Drive, podemos usar también Dropbox. Hay muchas aplicaciones que nos permiten hacer esta tarea de ingesta de documentos. En este caso nosotros vamos a optar por una herramienta con la cual definitivamente estamos más familiarizados porque estamos trabajando con el entorno de Google hasta el momento. Así que será directamente la herramienta de Google Drive. No obstante, para ello tenemos que en primer lugar agregar un nodo trigger. En este caso vamos a agregar un nodo trigger manual, ¿ok? El cual será el siguiente. Y después de este nodo trigger vamos a colocar ahora sí nuestra herramienta de Google Drive, ¿ok? Nos dirigimos a Google Drive y tenemos las distintas acciones que puede realizar este nodo. ¿Qué queremos nosotros ahora mismo? Queremos hacer la ingesta de documentos. Queremos subir un documento a nuestra base de datos vectorial. Pero para ello lo que tenemos que tener es el tipo de dato binario de dicho documento dentro de N8N. ¿Por qué? Porque ese documento vamos a cargarlo directamente a nuestra base de datos vectorial.
Entonces, para ello lo que tenemos que hacer en primer lugar es descargar un documento, ya sea de cualquier herramienta, como les comento, Dropbox, Google Drive, alguna otra plataforma que te permita almacenar documentos. En este caso estamos usando Google Drive, así que directamente pasaríamos a buscar la opción de Download File. ¿Ok? ¿Por qué queremos descargar un documento? Porque básicamente lo que queremos hacer es, una vez habiendo descargado el documento, tendremos acá el binario. ¿Ok? En la vista de output tendremos el binario de dicho documento. Y ese documento, una vez esté en binario, poder usarlo para hacer el upload del documento a nuestra base de datos vectorial. Y ahora sí podemos configurar alguno de los parámetros principales, en este caso, de esta herramienta. ¿Ok? Tenemos en primer lugar el recurso que sobre el cual vamos a tomar acción. En este caso es sobre un documento. ¿Ok? Es sobre un documento, no es sobre un folder. También podemos tomar acción sobre folders. ¿Ok? Y en este caso pues simplemente es colocar el resource como file, y la operación podemos realizar distintas acciones a un documento. Por ejemplo, podemos descargar un documento, podemos también copiar un documento, podemos eliminar un documento, moverlo, compartirlo, actualizarlo, subir un documento, que también es muy importante. Pero en este caso vamos a hacer la descarga del documento. Por esa razón seleccionamos la opción de Downloads. Y por último tenemos el parámetro de File, en donde tenemos que especificar, ya sea por lista o por URL o por ID, cuál es el documento que vamos a descargar. En este caso lo que acabo de realizar es lo siguiente. En mi Google Drive he cargado un documento el cual tiene de nombre Catálogo Paquetes 2026, el cual es un Google Docs, el cual si lo abrimos tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos información propia, en este caso de la agencia de viajes, la cual es Peru Travel Adventures. Tenemos por ejemplo acá distintas promociones para esta nueva temporada que llega de enero a marzo del 2026 en Perú, y ver cuáles son los paquetes turísticos, por ejemplo a Cusco, además sitios que son bastante concurridos en estos meses, Camino Inca tradicional, etc. Y es información propia de la empresa, puesto a que tiene aquí los precios, los distintos servicios que comprende cada uno de los paquetes que está incluido dentro del itinerario, pequeñas especificaciones también que son muy relevantes y que tenemos que tener en cuenta que nuestro modelo de lenguaje que utilizamos no va a tener acceso a esta información. Es por esa razón que tenemos que conectar esta fuente de datos de manera externa. Es por esa razón que utilizaremos acá la técnica avanzada de RAG. ¿Ok? Así que directamente esta es nuestra pequeña base de conocimiento, por así decirlo. Sé que es solamente un documento, pero tiene acá toda la información referente a los servicios que da esta agencia de viajes. ¿Ok? Entonces, lo que estamos buscando acá es, en primer lugar, descargar este documento por medio del nodo de Download File de Google Drive. Y aquí, por ejemplo, en el momento de seleccionar nuestro file, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Podemos seleccionar desde la lista, en donde, por ejemplo, si buscamos acá catálogo de paquetes, vamos a encontrar catálogo. Tenemos acá nuestro documento de catálogo de paquetes. Podemos hacer el Execute Step y nos damos cuenta que en este caso se descarga ese documento. ¿Ok? Este es el binario. Si lo descargamos podremos visualizar nuestro documento Word en este caso. ¿Ok? Muy bien, pero también podemos nosotros ubicarlo mediante URL. ¿Qué pasa si lo queremos ubicar mediante URL? Colocamos esto, la opción de URL, y directamente vamos a usar lo siguiente. ¿Ok? Acá será exactamente el link que nos está indicando el URL de dicho documento. Le damos a Execute Step y en este caso también tendremos nuevamente la descarga del documento de catálogo de paquetes 2026. Podemos hacerlo ahora último por ID, ¿ok? Aunque por ID hay algo bastante peculiar, ¿ok? ¿Cómo sé cuál es el ID de este documento? De hecho, podemos saber cuál es el ID del documento de manera bastante sencilla, ¿ok? Acá tenemos el ID. Tenemos acá, disculpen, el URL de nuestro documento Google Docs. Y si nos damos cuenta, tenemos acá distintos componentes, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, tenemos esta sección que indica Document. Tenemos también la sección que indica, en este caso, D. ¿Ok? También tenemos otra sección que indica lo siguiente. Tenemos otra sección que indica lo siguiente y demás. ¿Cuál es el ID de nuestro documento? Pues el ID de nuestro documento es el siguiente. Es este que indica una serie de códigos alfanuméricos. ¿Ok? Básicamente ese es el ID de nuestro documento. Entonces, si nosotros queremos descargarlo mediante el ID, en primer lugar tenemos que cerciorarnos de que nuestro documento esté con permiso de compartido para el público. Y en segundo lugar tenemos que extraer ese pequeño fragmento del URL, el cual es el ID. Le damos nuevamente Execute Step y como pueden ver, pues podemos descargar este documento de distintas formas, ¿no?
ya sea de lista, URL o ID. En este caso vamos a usar la forma más sencilla, que es la de lista. Vamos a seleccionar aquí catálogo de paquetes y ahora bien vamos a colocar aquí el execute step del documento que estamos aquí descargando. Ahora bien, si nosotros descargamos este documento, nos daremos cuenta que le damos aquí al botón de Downloads y tenemos aquí el catálogo de paquetes. Es precisamente el mismo documento Google Docs. Le damos a Enable Editing. En este caso voy a colocarlo en blanco. Perfecto. Y tenemos exactamente la información. Es precisamente el caso en el cual estábamos revisando en nuestra primera fase la ingesta de documentos. Estamos en este caso subiendo un documento grande de 3 páginas, si se pueden dar cuenta, de 7 páginas, de 7 páginas. Y si nos damos cuenta, tiene una cantidad bastante grande de caracteres, De hecho tiene 1061 palabras. Ahora bien, recordemos acá, ¿cómo es que se hace el upload de los documentos a nuestra base de datos vectorial? No se realiza subiendo directamente el documento de manera entera, es decir, yo no voy a subir mi documento Word, como por ejemplo lo subiría a un Google Drive. No, lo que tengo que hacer es lo siguiente, tengo que particionar pequeños chunks, pequeños fragmentos de contenido, por ejemplo este podría ser un primer fragmento, y por ejemplo particionar un segundo fragmento, y por ejemplo un tercer fragmento, y demás. Controlando ciertos parámetros de los nodos que ahora mismo vamos a explorar, pero básicamente de esa forma poder, de un documento único, poder extraer diversos chunks. Por ejemplo, de estos fragmentos podríamos extraer tantos como quisiéramos. Así que vamos a ver ahora mismo cómo vamos a proceder en ese caso, pero básicamente, ¿por qué hacemos esa fragmentación? Porque esa fragmentación nos va a permitir obtener los chunks que después, mediante el modelo de generación de embeddings, nos va a permitir generar los embeddings, los cuales serán posicionados por último en la etapa 3 en indexación dentro de nuestra base de datos vectorial. Así que pasemos adelante a hacer el upload de estos fragmentos, de estos chunks a nuestra base de datos vectorial. Eso lo vamos a ver ahora mismo en el siguiente nodo, el cual es el nodo que nos va a permitir no solo particionar estos documentos en distintos fragmentos de texto, sino también hacer el upload a nuestra base de datos vectorial e indexar los embeddings. Así que directamente vamos a agregar el siguiente nodo, el cual es Vector Store, Supabase Vector Store. Si nos damos cuenta, tenemos acá distintas opciones para usar bases de datos vectoriales. Tenemos, por ejemplo, la opción de CEP, la cual también es bastante buena. Redis, tenemos un Simple Vector Store. Esta es una opción nativa de N8N que también te da la opción de poder usar una base de datos vectorial. Es, por ejemplo, como un Simple Memory. Por ejemplo, cuando usamos la memoria de un agente de IA mediante Windows Buffer Memory. Es la misma idea. Pero en este caso vamos a usar una opción más profesional, la cual es Supabase Vector Store. Seleccionamos esta opción de Supabase Vector Store. Y en este caso podemos seleccionar cualquiera de estas acciones. De todas estas simplemente vamos a utilizar una única para poder hacer el upload de los fragmentos y también la indexación. Así que en este caso lo que vamos a hacer es básicamente seleccionar la opción de Add Documents to Vector Store. ¿Por qué? Porque queremos precisamente subir documentos a nuestra base de datos vectorial. Ahora bien, nosotros no vamos a subir los documentos como tal, vamos a subir los fragmentos de texto. En primer lugar tenemos ya las credenciales conectadas, las cuales hemos completado antes de iniciar este proyecto. Perfecto. Y tenemos que seleccionar el modo de operación. En este caso, el modo de operación es precisamente el que hemos seleccionado en la acción de este nodo, el cual, si recordamos, es el de insertar documentos en la base de datos vectorial. Ya más adelante vamos a revisar algunas de las demás opciones que tenemos también aquí a nuestra disposición, como por ejemplo el Retrieve Documents as Tool for AI Agent, que nos va a servir para nuestra fase 2 de recuperación. De momento vamos a seleccionar esta primera operación, la cual es la de Insert Documents. Tenemos que seleccionar acá el nombre de la tabla. Y en este caso, ya que estamos conectados a nuestra cuenta de Supabase, a nuestro proyecto, a nuestro esquema, tenemos ya aquí una tabla a nuestra disposición, la cual es la siguiente. Si nos damos cuenta, tenemos acá dos. Tenemos tanto la tabla Documents como también la tabla RPC Match Documents. En este caso vamos a seleccionar la siguiente tabla, la de Documents. Así que le damos clic a esta tabla. Y por ejemplo, aquí hay algunos parámetros más que podemos ir revisando, Por ejemplo, en este caso tenemos el siguiente parámetro, el cual es el de Embedding Batch Size, que nos permite configurar este parámetro de Embedding Batch Size. Básicamente lo que nos va a permitir realizar este parámetro de Embedding Batch Size es invocar el servicio de generación de embeddings. Es decir, yo voy a recibir los fragmentos de cada documento y según el parámetro que configure, podré hacer el llamado al servicio de generación de embeddings
por, en este caso, por ejemplo, en lotes de 200 fragmentos. ¿Ok? Así que básicamente este parámetro nos permitirá controlar la entrada en cuanto a generación de los embeddings. ¿Ok? De cuánto en cuánto vamos a ir generando los embeddings en función de los fragmentos que entran. En este caso están entrando 200 fragmentos y precisamente la generación de embeddings se realizará en función a este lote que ingresa. Muy bien, ahora si nos damos cuenta también tenemos algunas opciones complementarias. Por ejemplo, tenemos en este caso el parámetro de query name. En este caso este es un parámetro un poco más avanzado. Ahora mismo no lo veremos, así que simplemente lo desactivaremos. ¿Ok? Perfecto. Pero también tenemos que darnos cuenta que dentro de este nodo de Supabase Vector Store, lo que estamos teniendo es lo siguiente. Tenemos acá dos entradas. Uno, en primer lugar, tenemos la entrada que tiene de nombre embedding. Y después también tenemos la entrada de nombre document. Ok, en esta primera entrada tenemos que conectar nuestro modelo de generación de embeddings. Es decir, si bien es cierto, estamos recibiendo el documento, estos documentos, ¿cómo podemos particionarlos para después generar los embeddings? ¿Quién nos va a ayudar a generar los embeddings? Pues no es más que el modelo de generación de embeddings. Entonces conectamos aquí la entrada de embeddings, la cual también podemos conectar directamente desde aquí. Ok, y le damos a buscar el siguiente modelo de generación de embeddings, el de OpenAI. Embeddings OpenAI. De hecho, como pudieron haber visto, tenemos distintos proveedores de generación de modelos de embedding. Simplemente es cuestión de elegir cuál nos convenga más según nuestro caso de uso. En este caso, vamos a usar el de Embeddings OpenAI, el cual es bastante bueno para tareas genéricas. Así que directamente vamos aquí a colocar nuestras credenciales, las cuales ya las tenemos conectadas. De hecho, este mismo nodo está conectado a las credenciales que tenemos para nuestros demás modelos de generación de texto, por ejemplo. Vamos aquí a seleccionar el modelo, ¿ok? Al igual que en el modelo de lenguaje podemos seleccionar ya sea GPT 4.1 mini, 4.1, 5, 5.2, 5.1. Podemos acá también seleccionar nuestro modelo de generación de embeddings, ¿ok? En este caso podemos seleccionar tanto el Text Embedding Tree Small como también el Text Embedding Tree Large, ¿ok? También el Text Embedding ADA, ¿ok? En este caso el más óptimo para nuestro caso de uso, el cual no contiene grandes cantidades de información, pues básicamente podemos utilizar el Text Embedding Tree Small. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a los modelos que vayamos utilizando, hay algunos que tienen mayor capacidad de procesamiento o mayor capacidad de almacenamiento de contexto. Entonces, de acuerdo a estas distintas capacidades, pues obviamente el costo de cada uno de los modelos será mayor que el otro. Así que en este caso vamos a utilizar el más costo eficiente para nuestro caso de uso, el cual es Text Embedding Tree Small. Lo seleccionamos. Perfecto. Tenemos también algunas opciones adicionales, ¿ok? ¿Cuáles son esas opciones? Tenemos, por ejemplo, el parámetro Dimensions, ¿ok? En este caso, las dimensiones tenemos que siempre conocerlas de antemano para saber exactamente cuál seleccionar. En este caso, para el modelo Text Embedding Tree Small, las dimensiones son de 1536, ¿ok? Esto no es necesario que lo especifiquemos. Lo que sí es necesario es que estas dimensiones tengan coherencia con las dimensiones especificadas en nuestra base de datos vectorial de Supabase. ¿Ok? Recordemos que al momento de usar el script de Supabase teníamos un número, el cual nos indicaba, en este caso, las dimensiones del vector. ¿Ok? Entonces, de hecho, estas dimensiones pudimos notarlas al momento de ejecutar nuestro SQL query, al momento de crear la función de match documents y también al momento de crear, en este caso, la tabla documents, la cual nos permite embeber vectores o representaciones vectoriales, que son los embeddings, en dimensiones de 1536. De hecho, es lo que nos indica también el mismo script, ¿no? Las dimensiones de 1536 trabajan con los embeddings de OpenAI. Y si utilizamos otros modelos de embeddings, pues deberíamos cambiarlos. Como les comento, este es un parámetro opcional, no necesariamente tenemos que especificarlo, colocarlo en explícito. De hecho, podríamos simplemente desactivarlo y automáticamente N8N nos determina que se debe utilizar en este caso las dimensiones de 1536 para nuestro modelo de generación de embeddings, Text Embedding Tree Small. También podemos aquí seleccionar este otro parámetro de batch size. Este parámetro de batch size es muy interesante. ¿Qué nos permite hacer? Pues básicamente, al igual que el nodo anterior que hemos visto en nuestro nodo de Supabase Vector Store, el cual era Embedding Batch Size, este nodo dentro de Embeddings OpenAI, el parámetro de Batch Size nos permite controlar también el flujo de chunks, el flujo de fragmentos de información que entran directamente
Pero en este caso, el batch size lo que indica es, o mejor dicho, lo que realiza es controlar el número de fragmentos que se van a enviar en cada petición para la generación de embeddings. Entonces, básicamente aquí estamos graficando el funcionamiento de nuestra etapa 2, la cual es la de generación de embeddings. Recordemos que la ingesta de documentos viene directamente mediante el nodo de Google Drive. En este caso, esa sería la etapa de ingesta de docs, de documentos. Y en la parte de embeddings OpenAI, lo que tenemos aquí es conectado, es verdad, el modelo de generación de embeddings, pero básicamente este nodo representa la etapa 2, la de generación de embeddings. Con este nodo podemos generar los embeddings partiendo de los fragmentos de cada documento que hayamos cargado a nuestro Supabase Vector Store. Así que directamente vamos a colocar eso, generación de embeddings. Y nos falta conectar ahora mismo una entrada más, la cual indica document o documento. ¿Okay? Si nos damos cuenta, se abren dos opciones. Tenemos tanto el GitHub Document Loader o también el Default Data Loader. En este caso vamos a utilizar la primera opción, la cual es Default Data Loader. Y vamos a revisar cada uno de sus parámetros, que nos permite hacer este nodo en particular. Tal y como su mismo nombre lo dice, nos permite cargar data. ¿Okay? Podemos especificar exactamente cómo es que se va a realizar la ingesta de la información, la ingesta de los documentos. Cómo es que vamos a particionar estos documentos. ¿Okay? La entrada que estamos recibiendo. Así que en este caso tenemos, por ejemplo, los siguientes parámetros. Tenemos el tipo de data. ¿Qué tipo de data estamos recibiendo? ¿Es acaso esta data la que estamos recibiendo un JSON? En este caso, pues no lo es. Sabemos que es un binario, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar la opción de binary. Si, por ejemplo, estuviésemos recibiendo un JSON, el cual es básicamente la notación con la que trabaja N8N por defecto, pues simplemente cambiaríamos el tipo de data. En este caso estamos trabajando directamente subiendo los documentos en formato binario, así que por esa razón seleccionamos la opción de binary. El modo, ¿cómo es que se está realizando esta acción de carga de datos? En este caso nos indica lo siguiente. Nos indica que toda la información que se recibe es la que se carga. Podemos también especificar exactamente qué data es la única que se va a cargar. Si por ejemplo estamos recibiendo datos en estructura JSON. Pero en este caso, ya que es una data que estamos recibiendo en formato binario, no podemos controlar qué data específicamente se sube y qué no. Entonces vamos a colocar directamente load all input data. Tenemos después, en tercer lugar, el parámetro de data format. Podemos especificar exactamente qué formato estamos subiendo. Por ejemplo, en este caso, el formato de este documento sabíamos que era un Google Docs, es un docx. Ese es el formato de la data que se está subiendo en este caso. Podemos también colocar la opción de Automatically Detect by MIME Type, ¿okay? Que es precisamente lo que vamos a seleccionar, al menos la mayoría de las veces, ¿okay? Ya que podemos subir tanto Google Docs, como es este caso. Podemos subir también Google Sheets, PDFs, CSV, etc. Así que vamos a seleccionar en este caso Automatically Detect by MIME Type. Y en Text Splitting básicamente indica directamente cuán extensa es la cantidad de caracteres de un primer split. Luego de que llega a su separador, comienza un segundo split y cada uno de estos splits, cuántos caracteres puede llegar a contener. Por ejemplo, en este caso el text splitting en modo simple directamente nos indica lo siguiente: puede particionar cada 1000 caracteres con 200 caracteres de overlap. Así que directamente podríamos seleccionar la opción de simple y dejarlo tal cual por defecto, ¿ok? En este caso también podríamos optar por la siguiente opción, la cual es hacer un text splitting en, por ejemplo, en extensión custom de caracteres de cada fragmento. Recordemos que básicamente este text splitting lo que está definiendo es la extensión de nuestro fragmento de texto que estamos spliteando, ¿ok? De nuestro documento. Por ejemplo, si lo colocamos en custom, se nos abre un nuevo nodo, el cual es el siguiente, text splitter. Este text splitter podemos realizarlo de diversas formas. Por ejemplo, tenemos una opción de character text splitter, Recursive Character Text Splitter y por último Token Splitter. En nuestro caso vamos a utilizar la opción más directa, la cual es la de Character Text Splitter, y nos daremos cuenta de lo siguiente: podemos en este caso especificar cuál es el separador. Básicamente este parámetro nos indica qué separador tenemos que tener como indicador para hacer el split de nuestros fragmentos de texto. ¿Okay? Por ejemplo, si aquí colocamos un separador en explícito, por ejemplo ya sea una coma, un palote, un backslash, etcétera, lo que va a hacer el nodo de Character Text Splitter es buscar dentro de nuestro contenido dicho carácter, y una vez encuentre dicho carácter,
pues hará el split. Por ejemplo, en este caso, si colocamos un separador tipo palote, lo que hará nuestro nodo de character text splitter es lo siguiente. Buscará el texto, ¿ok? Lo escaneará y en este caso va a encontrar este primer palote, entonces hará el primer corte. Si no encuentra otro palote después en el contenido que se viene, pues directamente considerará como único chunk todo el resto, ¿ok? Lo cual no nos conviene muchas veces. Hay veces en las cuales sí, por ejemplo, si tenemos data estructurada, si tenemos un CSV, es realmente útil usar este parámetro. En este caso, ya que es texto plano, no vamos a utilizar este parámetro, así que directamente lo colocamos en vacío. Vamos a hacer que el separador directamente esté delimitado mediante los parámetros principales, ¿ok? Mediante el parámetro de batch size y también mediante el parámetro de embedding batch size, ¿ok? Básicamente eso. Y podemos especificar dos parámetros muy interesantes. El chunk size, que es básicamente la extensión de caracteres que va a tener nuestro fragmento de texto, por ejemplo, ya sea 1000, sea 2000, sea 5000. Recordemos que a medida que vayamos colocando fragmentos de texto más y más grandes, nuestro procesamiento consumirá más recursos y también se demorará más. Por ende, también el precio razonablemente va a ser más alto, ¿no? En este caso vamos a dejarlo con un chunk size de 2000, ¿okay? El cual es un valor bastante adecuado para lo que estamos buscando hacer en este caso de uso particular. Y también podemos configurar cuál es el chunk overlap. Básicamente el chunk overlap es básicamente el overlapping que existe entre cada uno de los fragmentos. Es decir, por ejemplo, digamos que tenemos un fragmento número 1. Este fragmento número 1 termina tal vez en 3, 4 palabras, ¿ok? Estas 3 o 4 palabras son las que se repiten al inicio del siguiente fragmento. Entonces se va guardando, digamos, ese pequeño contexto para que no se pierda la continuidad entre cada uno de los fragmentos. Es en ese sentido que se conoce como el overlapping de cada uno de los chunks. ¿Ok? Por ejemplo, si queremos guardar ese contexto, podríamos colocar aquí un valor de cada 200 caracteres hacer un overlap. ¿Ok? Y esto nos permite, como les comento, mantener de cierta forma la continuidad de la idea, de una oración, de tal vez alguna frase, etcétera, ¿no? Y darle más contexto a nuestra representación vectorial de nuestro embedding. Perfecto, entonces básicamente acabamos de configurar los parámetros principales de nuestra fase número 1, la fase de ingesta e indexación. De hecho, estos nodos son los que nos permiten directamente cumplir con cada una de las etapas, desde ingesta de documentos, pasando por la generación de embeddings y terminando con la indexación, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora cuando ejecutemos cada uno de estos nodos para poder ver los resultados dentro de nuestra base de datos vectorial en Supabase. Perfecto, entonces ejecutamos nuestra primera fase, le damos a Execute Workflow y nos damos cuenta de lo siguiente. En primer lugar tenemos acá el nodo de Downloads, el cual nos está descargando nuestro documento en formato binario para poder trabajarlo dentro de Neo8n. Este documento ha sido cargado dentro de nuestro Supabase Vector Store, para lo cual nuestro nodo de Default Data Loader lo que ha hecho ha sido la partición de la información y después nuestro modelo de generación de embeddings ha sido quien ha generado cada uno de los embeddings para posteriormente indexarlos dentro de nuestra base de datos vectorial. Así que podemos ver también que cada uno de estos nodos se ha ejecutado exitosamente y podemos ver en su vista de output los distintos embeddings que se han generado. Por ejemplo, aquí tenemos en el modelo de generación de embeddings, tenemos lo siguiente, tenemos acá distintos embeddings. Si nos damos cuenta son bastantes embeddings que se han generado. Okay. Esta no es la cantidad de embeddings que se ha generado, sino más bien los componentes de cada embedding. Por ejemplo, el componente del embedding número 1, el cual viene denotado por el número 0, ¿okay? Tiene cuántos parámetros en este caso tiene los 1536 parámetros, que es precisamente lo que hayamos nosotros especificado en nuestro script de SQL, ¿no? Que tenga 1536 dimensiones. Entonces, este fragmento de texto tiene 1536 dimensiones y asimismo se repite para cada uno de los embeddings que ha generado. En este caso, ¿cuántos embeddings ha generado? Podemos cuantificarlo aquí comprimiendo la vista de estos 1536 resultados que nos ha dado cada uno de los embeddings. Así que tenemos del 0 al 7, pues 8 embeddings generados. Es decir, dentro de nuestra tabla de Supabase, ahora mismo deberíamos visualizar 8 embeddings. Así que nos dirigimos a nuestro Table Editor en donde podremos visualizar estos 8 embeddings. Entonces nos damos cuenta que tenemos
En este caso, los 8 embeddings, del 7 al 14. Y aquí tenemos la información de cada uno de estos. ¿Ok? Hay que seguir revisando en primer lugar los nodos en N8N. Por ejemplo, en el nodo de Default Data Loader tenemos aquí información también referente al primer embedding, ¿no? ¿Qué contenido se ha particionado en nuestro primer fragmento? Tenemos el segundo fragmento, el tercer fragmento, cuarto, quinto, sexto, séptimo y por último el octavo. Cada uno de estos fragmentos en su contraparte del modelo de generación de embeddings tiene su equivalente vectorial, que es cada uno de estos embeddings. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta ahora mismo va cobrando sentido toda la explicación inicial de la teoría que hemos aprendido, en este caso en la fase 1 de ingesta de documentos e indexación. Y por último tenemos acá la información de la vista de output de Supabase Vector Store. Básicamente lo que nos indica es que se ha recibido un documento de formato MIME-type application y todo lo que viene aquí después, que indica que es un documento tipo Google Docs, y después el contenido de la página, ¿no? Así que básicamente eso es lo que se indica, pero ahora sí podemos ir a visualizar directamente cuáles son los distintos vectores, los distintos registros dentro de nuestra base de datos vectorial. Aquí tenemos el primer fragmento, el cual ha sido uniformizado a su equivalente vectorial, el cual es el siguiente. Este primer fragmento contiene todo lo siguiente: catálogo de paquetes turísticos, y si vamos bajando tiene, en este caso contiene el paquete número 1, contiene también el paquete, no contiene ningún paquete número 2. Si nos damos cuenta, el siguiente fragmento de texto tiene lo siguiente. Este sí incluye el paquete número 2 y demás, ¿ok? Demás información. Y por ejemplo, cada uno de estos fragmentos que se han particionado, pues contienen parte de nuestro documento, ¿ok? Entonces, en total, todos estos fragmentos de texto suman el contenido total de nuestro documento. Ahora bien, cabe resaltar que tenemos que ver que cada uno de estos fragmentos de texto tiene su representación vectorial, la cual viene dada por este campo de embedding. Y también podemos visualizar metadata, la cual es muy importante dentro de los sistemas RAG. ¿Por qué? Porque podemos visualizar información muy importante, como por ejemplo el source, en este caso, el blob type también. Si por ejemplo estamos subiendo documentos de no solamente tipo Google Docs, sino también tipo Excel, pues que si por ejemplo es un documento doc, si por ejemplo es un documento Word que se procese de una forma, y si es un documento Excel que se procese de otra forma. Esto es muy importante también, ¿ok? La metadata, y bueno, básicamente esa es la idea. Si nos damos cuenta, ahora mismo nuestra base de datos vectorial ya tiene acceso a la información que le hemos cargado, la cual es la de catálogo de paquetes. ¿Ok? Ahora lo que nos falta hacer es consultarle a esta base de datos dicha información. Y para ello lo que tiene que hacer la base de datos es recuperar esta información, la cual ya ha sido indexada. Eso es, en otras palabras, la fase número 2. Así que pasemos a ver ahora nuestra fase número 2, la cual responde a la fase de recuperación. Recordemos que en este caso, básicamente implica la interacción con el sistema RAG. Así que, si bien es cierto, en la primera fase, la cual es de ingesta e indexación, hemos podido ya hacer la carga de toda la información e indexar dicha información en nuestra base de datos vectorial, tenemos que saber ahora mismo en la fase 2 cómo recuperar esa información. Pero para saber cómo recuperar dicha información tenemos que también tener en cuenta que tenemos que interactuar con este sistema RAG. ¿Cómo vamos a interactuar con un sistema RAG? Tenemos un trigger que nos permite interactuar, en este caso, con un agente de inteligencia artificial. Y a este agente de inteligencia artificial lo que vamos a hacer es darle la habilidad de poder conectarse a esta base de conocimiento externa, a esta fuente adicional que le estamos otorgando en nuestra base de datos vectorial. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es conectar nuestro trigger chat, así que vamos a colocar acá chat trigger, ¿ok? ¿Y por qué estamos colocando un chat trigger? Porque vamos a conectarlo directamente a nuestro agente de IA. Perfecto, y ahora como les comentaba antes, este chat trigger será nuestro medio de comunicación, interacción con nuestro agente de inteligencia artificial, el cual nos permitirá consultar mediante una de sus herramientas esta base de datos vectorial que hemos alimentado en la fase número 1 de ingesta e indexación de data. Entonces, para ello tenemos que agregar aquí un nodo de agente de IA. Así que buscamos AI Agent, le damos clic. Y bueno, aquí podemos ir un poco más rápido porque para nosotros ya ahora mismo el tema de los agentes de inteligencia artificial es bastante fácil de implementar. Así que directamente vamos a la entrada de Chat Model, seleccionamos el modelo, en este caso vamos a seleccionar un modelo estándar, OpenAI, y seleccionar su modelo, ¿no? El GPT-4o Mini en este caso. Y después dirigirnos a la opción del nodo AI Agent
y ver acá cuál es su fuente en este caso. Ya que tenemos un nodo chat trigger conectado de manera adyacente, pues podemos conectarlo directamente al chat trigger node. Por ende, su user message o prompt queda por defecto en json.chat_input, ¿ok? Y nos faltaría simplemente completar la configuración con el system message, el system prompt. Este system prompt vamos a configurarlo después de haber agregado nuestra tool de consultas a la base de datos vectorial para que tenga mucho más sentido, ¿ok? Así que vamos a dejarlo por defecto y vamos a colocar acá la tool, la cual será la siguiente. Queremos conectar en este caso una tool que nos permita hacer las consultas a esta base de datos vectorial. Ahora, hacer las consultas a esta base de datos vectorial, como les comenté en la fase número 2, implica algunos pasos intermedios, ¿no? Por ejemplo, generar el query embedding, hacer el similarity search y después regresar a hacer la integración contextual. Luego se recupera el prompt con el contexto mejorado y finalmente se realiza la generación aumentada por recuperación. Entonces, no es que sea una única tool la cual se conecta de manera aislada y listo, no, sino más bien es un pequeño sistema que se tiene que implementar dentro de la misma. Así que en este caso la tool que vamos a buscar será la misma será básicamente el mismo nodo que hemos implementado anteriormente en Vector, en Supabase Vector Store. Así que vamos a implementar esa misma herramienta. En este caso sería directamente buscar Supabase Vector Store y seleccionamos esta primera opción, ¿ok? Si nos damos cuenta tenemos un nodo exactamente igual al anterior, solo que en este caso en su versión de herramienta, ¿ok? ¿Qué nos va a permitir hacer esta herramienta de Supabase Vector Store? Pues básicamente nos va a permitir hacer estos pasos intermedios de los cuales les hablaba hace un rato. Generar el query embedding, también devolver la integración contextual, ¿ok? Y consultar a nuestro modelo de inteligencia artificial, el cual es este, con el contexto mejorado. Y finalmente poder el modelo de inteligencia artificial hacer la generación aumentada por recuperación, ¿ok? Entonces vamos a ver cada uno de los parámetros de esta herramienta, ¿ok? La cual es Supabase Vector Store. En este caso nuevamente ya tenemos las credenciales conectadas, así que de momento perfecto. Y en este caso tenemos que seleccionar cuál es el modo de operación que vamos a utilizar. De momento nosotros hemos aprendido a usar este segundo modo de operación, el cual es el de insertar documentos. Este precisamente ha sido el que hemos usado en la primera fase, el de insertar documentos, ¿ok? Y sabemos que al usar ese modo tenemos que configurar tanto el modelo de embedding, también el default data loader y también el character text splitter. Ahora bien, para usar en este caso en la fase de recuperación, queremos ahora no cargar documentos, sino más bien recuperar información. ¿Qué operación vamos a utilizar? Tenemos las siguientes. De hecho, tenemos dos opciones. Tenemos tanto el Retrieve Documents y tenemos también la opción de Retrieve Documents as Tool for AI Agent. En este caso es precisamente esta que está seleccionada ahora mismo la que utilizaremos. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a recuperar información de documentos y precisamente estamos usando esta herramienta como tool para un AI Agent. Así que le damos clic a esta opción. En descripción podemos colocar alguna descripción básica, ¿okay? Por ejemplo, work with your data in Supabase Vector Store. De hecho, vamos a dejarlo ahora mismo en blanco, ¿okay? Vamos a dejarlo aquí en blanco. Table name. Aquí tenemos que seleccionar la tabla con la cual va a trabajar esta herramienta. No solo recuperando información, sino también ubicando, indexando nuestro query embedding. Entonces vamos a seleccionar de la lista nuestra tabla, la cual ya conocemos, la cual es Documents, ¿okay? Es básicamente la misma tabla. La tabla se llama Documents. Bien. Y aquí podemos también hacer la configuración de algunos parámetros adicionales. Por ejemplo, si queremos usar este parámetro adicional del limit, ¿qué nos permite hacer este parámetro del limit? ¿Y por qué dice 4? ¿Okay? Al momento de nosotros realizar el query embedding, recordemos que nuestro sistema RAG se ocupa de convertir en su equivalente la consulta de usuario en un query embedding. Este query embedding lo que realiza es la búsqueda por similitud, ¿okay? Dentro de nuestra base de datos vectorial. Y al momento de hacer la búsqueda por similitud, lo que nos devuelve son todos los vectores que son semejantes al significado de esta representación vectorial del query embedding. Ahora bien, lo que hace este parámetro del limit es precisamente limitar aquellos 4 que tengan mayor coincidencia con el query embedding.
Entonces, por ejemplo, en este caso yo le estoy pidiendo el top 4 de embeddings o de contexto mejorado para recuperar. Si por ejemplo quisiera más embeddings recuperados, podría colocar 10 o más números, ¿no? En este caso vamos a partir con 4, lo cual me parece correcto. Recordemos que si vamos a colocar un número más y más grande, si bien es cierto, puede que sea de utilidad, ya que podemos recuperar mayor contexto, no siempre es mejor, ¿ok? No siempre es mejor porque recordemos que si es un contexto mejorado, tiene que ser en primer lugar de calidad y lo segundo tiene que ser también costo eficiente. Si recuperamos muchos embeddings, también el procesamiento va a salir mucho más caro y también va a demorar más en cuanto a tiempo. Así que vamos a dejarlo en número 4, en este caso para el parámetro de limit. Después tenemos el parámetro de include metadata. Este es básicamente la recuperación. Queremos que también la recuperación de estos embeddings incluya el campo de metadata. Como les comento, este campo de metadata es muy importante en otros casos de uso, así que en este caso vamos a dejarlo por defecto activo y también podemos hacer en este caso la opción de re-rank results. En este caso, esta es una técnica un poco más avanzada para hacer la optimización en el proceso de recuperación de embeddings. Una de estas técnicas avanzadas es la que se conoce como re-ranking. ¿Okay? En este caso no aprenderemos esta técnica en particular, pero quiero que la tengan en cuenta igualmente para más adelante. Así que, habiendo dicho eso, pues también tenemos más opciones, ¿no? Por ejemplo, podemos especificar el query name, el metadata filter, y son parámetros un poco más avanzados que podemos ir aprendiendo en casos de uso un tanto más complejos. ¿Ok? Así que directamente vamos a dejarlo por defecto y nos damos cuenta que tenemos aquí una entrada, la cual falta completar. Básicamente, esta entrada es la que nos va a permitir generar, en este caso, el query embedding. Recordemos, como les comenté hace un rato, recordemos que una vez yo hago una consulta de usuario, el sistema RAG lo que va a pasar a hacer es generar el query embedding. Pero para ello lo que tiene que hacer en primer lugar es hacer la conversión a este query embedding. Para ello tenemos que generar el embedding. Entonces es por esa razón que nos está solicitando aquí este modelo de embedding. Así que vamos a colocar acá OpenAI. Vamos a conectar el modelo de embeddings de OpenAI, el cual es exactamente el mismo nodo que el que hemos utilizado en la fase número 1. Ojo. Ok, es exactamente el mismo. Así que le damos clic para configurar los parámetros. Ya sabemos exactamente cuáles son. Vamos a seleccionar el mismo modelo, el de Text Embedding 3 Small. Ok, y los parámetros complementarios vamos a dejarlos por defecto. Así que perfecto, entonces habiendo configurado cada uno de estos nodos para la fase 2, podemos ya confirmar a cabalidad que se están cumpliendo cada uno de los pasos intermedios dentro de la teoría que acabamos de aprender para esta fase 2 de recuperación. Tenemos aquí la consulta de usuario, la cual ingresa por el nodo chat trigger. Tenemos también al query embedding, el cual una vez ingresa el agente de inteligencia artificial, lo procesa, nuestro sistema RAG tiene que convertir esta consulta de usuario en su equivalente vectorial. ¿Quién realiza eso? ¿Quién genera embeddings? Pues en este caso el nodo de embeddings OpenAI. Tenemos entonces el query embedding y después de haber generado el query embedding, lo que va a hacer es consultar a la base de datos vectorial por el similarity search. ¿Okay? Y después va a recuperar acá el contexto que acaba de generarse en la misma base de datos vectorial. Entonces, nuevamente, el prompt ya no sería simplemente la consulta del usuario, sino vamos a añadirle con un más, por así decirlo, el contexto que acaba de recuperarse mediante la base de datos vectorial. Perfecto. Y después lo que va a hacer pues es llamar nuevamente al modelo de lenguaje, el agente de inteligencia artificial, y ahí mismo responder a la consulta del usuario. De hecho, ahora mismo acabamos de finalizar la configuración y también la construcción de nuestro sistema RAG en N8N. Tenemos, como podemos ver, tanto la fase número 1, ingesta e indexación de data, y también la fase número 2, la de recuperación. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacer la prueba y veremos que ambos se integran de manera bastante interesante, de forma tal que en primer lugar acabamos de cargar los datos y ahora mismo vamos a hacer las consultas a esos datos que están ahora mismo almacenados en nuestra base de datos vectorial. Así que, sin más que decir, pasemos directamente a hacer las pruebas directas de nuestro sistema RAG. No sin antes, recordemos que tenemos que especificarle a nuestro agente de inteligencia artificial que tiene a su disposición esta herramienta. Así que vamos a colocar acá nuestros system prompts. Vamos a colocarle lo siguiente: eres un asistente comercial interesado en informar y responder a las consultas de nuestros clientes sobre los productos o paquetes
que tenemos disponibles, ¿ok? Que son precisamente los paquetes que tenemos aquí en este documento de Google Docs, ¿ok? Y vamos a colocar acá lo siguiente, vamos a colocarle las herramientas que tiene a su disposición. En este caso vamos a decirle que tienes a tu disposición la herramienta de Vector Store Tool. Y vamos a colocarla así, Supabase, la cual te permite recuperar información precisa y actualizada de los productos de nuestra agencia de viajes, por ejemplo. ¿Okay? Perfecto, entonces ahora mismo ya tiene el contexto de que tiene a su disposición la tool de Vector, de Supabase Vector Store. Y también, pues, básicamente su rol, ¿no? El cual es el de ser un asistente comercial en este caso. Ok, perfecto. Ahora sí, podemos hacer las consultas. Si nos damos cuenta, en este caso, vamos a interactuar de manera sencilla inicialmente. Vamos a consultarle inicialmente lo siguiente. A lo cual él nos responde: hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Estás interesado en conocer nuestros paquetes de viajes o tienes alguna consulta específica? Como les comento, vamos a colocarle la siguiente consulta, ¿ok? La cual es básicamente: ¿cuál es el precio del paquete Cusco Imperial Clásico? Esta es una pregunta que se puede responder únicamente conectando ese tipo de técnicas avanzadas, como por ejemplo RAG, ya que si simplemente confiamos en nuestro modelo de lenguaje en este caso, pues no tendrá absolutamente nada de contexto como para responder a esta pregunta tan personalizada. Así que vamos a, en primer lugar, buscar cuál es la respuesta correcta, cuál es el precio de, en este caso, Cusco Imperial Clásico. ¿Cuál es el precio? De hecho, aquí se indica, dice $1,245. Y esa es la respuesta que deberíamos obtener. Le enviamos directamente la consulta a nuestro sistema RAG. Vamos aquí a abrir nuevamente el chat. Si nos damos cuenta, se está demorando ahora mismo en procesar. Y nos damos cuenta directamente que, pues básicamente invocó la herramienta de Supabase Vector Store, hizo las consultas y básicamente llevó a cabo cada uno de los siguientes procesos de manera interna. ¿Okay? Vamos a ver su respuesta, cuál ha sido. Nos dice lo siguiente: el precio del paquete Cusco Imperial Clásico es de $1,245 por persona. Este paquete tiene una duración de 5 días y 4 noches e incluye alojamiento en hoteles 3 estrellas en Cusco Centro, todos los traslados terrestres y demás cosas que nos indica acerca del mismo paquete. Vamos a ver si es que todo eso es cierto. De hecho, no lo había revisado. Por ejemplo, nos indica lo siguiente: 4 noches en hotel 3 estrellas, vamos en Cusco Centro, que es precisamente lo que nos indica. Es precisamente lo que también nos responde nuestro agente. 4 noches, incluye alojamiento en hotel 3 estrellas. Y es precisamente los datos que vienen directamente de este documento, si nos damos cuenta, ¿no? Tenemos también desayunos diarios, 2 almuerzos buffet, que es lo mismo que nos indica acá. Desayunos diarios, 2 almuerzos buffet. Y es exactamente la información que queríamos que recibamos nosotros, o nuestros clientes en este caso. Ok, vamos a proceder ahora a hacerle otra pregunta un poco más específica. Vamos a hacerle la siguiente consulta: ¿qué día del camino Inca se cruza el paso Huarmihuañusca y a qué altitud está? Esto vamos a revisarlo. Aquí ¿cuál es la respuesta? ¿Okay? Vamos a revisar en primer lugar cuál es la respuesta de esta consulta. Así que vamos a buscar el siguiente término. Y por ejemplo acá indica lo siguiente, ¿no? Tanto el cruce del paso Huarmihuañusca se realiza a 4.215 metros sobre el nivel del mar y se realiza el día 4. ¿Por qué? Porque estamos hablando del paquete 2, Camino Inca Tradicional, que es precisamente la consulta, ¿no? El Camino Inca se cruza con ese paso. ¿Ok? Le damos Enter y vamos a ver ahora qué nos devuelve como respuesta. ¿Ok? Deberíamos esperar precisamente el día 4, lo cual es lo que nos ha respondido. En ese día se camina desde, y nos indica un poco acerca del contexto que también tiene a su disposición, ¿no? Y nos dice también algo muy importante: a una altitud de 4.215 metros sobre el nivel del mar. Perfecto, está muy interesante. Y de hecho vamos a terminar con una última pregunta, ¿ok? La cual es la siguiente. La cual es, en este caso, ¿qué descuento especial ofrece el paquete de Arequipa y Cañón del Colca? Vamos a ver cuál es la respuesta esperada en este caso. Vamos a buscar en este caso Colca. ¿Ok? Y vamos a ver el tema de las ofertas. Por ejemplo, en este caso indica lo siguiente, ¿no? Promoción especial, 15% de descuento para reservas de grupo de 6 personas a más. Eso es lo que deberíamos recibir nosotros como respuestas. Así que le damos a Enter. Muy bien.
Y es precisamente esa información la que nos va a responder nuestro sistema RAG. ¿Ok? Nos indica lo siguiente. El paquete de Arequipa y Gañón del Colca tiene un precio de $695 por persona. Lo cual, si revisamos acá el precio, es precisamente lo que estamos viendo en nuestro documento. Ahora, nos indica lo siguiente. Como promoción especial se ofrece un 15% de descuento, lo cual también teníamos en nuestro documento de docs. ¿Ok? Perfecto. Para un grupo de 6 personas o más. ¿Quieres que te brinde más detalle? Muy bien. Perfecto, entonces básicamente este es el poder de los sistemas RAG. Si nos damos cuenta, podemos conectar fuentes de datos externa y también fuentes de datos que sean relevantes, actualizadas, propias de nuestra empresa, de nuestros proyectos personales, lo que sea que queramos tener a nuestra disposición, podemos también conectarlo a nuestros modelos de lenguaje y estos mismos podrán responder en base a dicho contexto mejorado. Ahora bien, aquí falta un punto muy importante y es que nos ha faltado conectar, en este caso, una herramienta muy interesante, la cual es nada más y nada menos que la memoria del agente de inteligencia artificial. ¿Por qué es importante o por qué deberíamos también aprender en este caso a no usar simplemente la memoria simple de N8N? La cual es una memoria bastante simple que se pierde, ¿ok? No es una memoria que nos permita guardar los datos de manera persistente. En este caso simplemente es información que se usa al momento de ejecutar cada una de las consultas más. Si nosotros actualizamos la página o reseteamos al siguiente día, pues nos damos cuenta que toda esa información se ha borrado. No estamos guardando, por ejemplo, las conversaciones de nuestros agentes de inteligencia artificial en una base de datos persistente. Entonces, para hacer ello tenemos que aprender a configurar nuestros agentes de inteligencia artificial de manera más profesional, no conectándolas directamente con un simple memory, sino en este caso con una base de datos profesional. Es por esa razón que al inicio de este proyecto hemos aprendido a configurar las credenciales de Postgres. Entonces vamos a seleccionar Postgres Chat Memory y aprenderemos exactamente cómo vamos a configurar esta base de datos tan potente e incluso poder ver cada una de las interacciones dentro de nuestro mismo entorno de Supabase, ¿ok? Si nos damos cuenta ahora mismo en Supabase tenemos simplemente una única tabla, la cual es Documents, ¿ok? Así que en este caso vamos a revisar cuáles son los parámetros de nuestra memoria tipo Postgres. Tenemos aquí en primer lugar las credenciales, las cuales ya tenemos configuradas correctamente. Tenemos también el Session ID. En este caso siempre es necesario configurar el Session ID de cada una de los registros que se van a ir guardando dentro de nuestra base de datos. Es por esa razón que siempre se pide este campo. De nuevo, podemos tanto conectarlo con nuestro nodo chat trigger de manera bastante rápida o bien también definiéndola de manera personalizada. ¿Ok? En este caso vamos a dejarlo con nuestro nodo chat trigger, ¿ok? Ya que ya lo tenemos conectado, así que vamos a dejarlo por defecto. Y tenemos lo siguiente, miren. Tenemos el nombre de la tabla. En este caso, por ejemplo, hay una tabla que se llama N8N Chat Histories. Esta tabla actualmente no la hemos creado en nuestro entorno de Supabase. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Nos damos cuenta directamente en esta sección izquierda, donde tenemos la vista de todas las tablas que tenemos activas, Documents. En este caso es la única tabla que tenemos funcionando. No tenemos ninguna otra tabla. Entonces, esta tabla, la cual tiene de nombre N8N Chat Histories, actualmente no existe dentro de Supabase. ¿Okay? Y recordemos que nuestras credenciales responden a nuestra base de datos tipo Postgres dentro de Supabase. Este esquema que está creado dentro de Supabase contiene una tabla, la cual es Documents, y esta base de datos, el motor de base de datos que corre detrás de todo este esquema es el de Postgres. Es por esa razón que podemos aquí configurar estas credenciales como de tipo Postgres. Entonces, volviendo al punto de la tabla que tenemos ahora mismo que crear, aunque en realidad no la vamos a crear, sino que directamente se creará por nosotros. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros comencemos a interactuar con este agente de inteligencia artificial, se dará cuenta que esa información tiene que almacenarla en esta tabla. Pero esa tabla no la tiene ahora mismo. Entonces la creará automáticamente por nosotros. Ahora bien, ya conocemos este parámetro del mismo nodo de Simple Memory, el cual es Context Window Length. Básicamente, cuál es la ventana de mensajes que vamos a recuperar de la conversación para poder tener acceso al contexto de los últimos, ya sean 5 mensajes, 10 mensajes, 20 mensajes. Por ejemplo, aquí podríamos dejarlo los últimos 20 mensajes, ¿no? Perfecto, entonces básicamente esos son los parámetros que vamos a configurar para nuestro nodo de memoria Postgres, el cual le da capacidades mucho más profesionales a nuestro agente de inteligencia artificial y en general a nuestros sistemas agénticos. ¿Ok? Así que directamente vamos a verificar una última vez. No tenemos ninguna tabla de N8N Chat Histories.
pero al momento de interactuar vamos a hacer el reset en este caso. Por ejemplo, vamos a colocarle un simple hola. ¿Ok? Se ha procesado en este caso, como podemos ver, el Postgres Chat Memory y nos damos cuenta que en este caso, si actualizamos nuestra base de datos vectorial en N8N, en Supabase, podremos ver lo siguiente. Tenemos ahora una tabla, la cual es N8N Chat Histories. ¿Y qué tenemos en este caso? Tenemos pues cada una de las interacciones entre el agente de inteligencia artificial y el usuario, que somos nosotros. Por ejemplo, podemos ver acá lo siguiente. Un humano me consultó lo siguiente, me dijo hola. Yo que le respondí, que soy el agente, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Estás interesado en conocer? Etcétera. Eso es precisamente lo que nos ha respondido en este medio. ¿Ok? Entonces, podemos hacerle nuevamente las mismas preguntas o tal vez alguna otra pregunta más interesante. Vamos a ver acá qué nos puede responder. Por ejemplo, descuentos acumulables para... ¿cuáles son las formas de pago? ¿Ok? ¿Cuáles son las formas de pago de los paquetes? De hecho, lo que nos debería responder es, si nos damos cuenta, en primer lugar, acá se crea una primera interacción de la consulta que yo le acabo de hacer. ¿Ok? ¿Cuáles son las formas de pago? Ahora mismo se va a actualizar, hay que esperar unos segundos. O en todo caso también podemos actualizar la página. ¿Ok? Nos damos cuenta que aquí tenemos ya las 4 interacciones porque ya nos ha respondido el agente de inteligencia artificial. Y lo que nos debería responder es lo siguiente. Formas de pago, reserva 30% del total. ¿Ok? Y después también indicarnos el saldo y que aceptan, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, la consulta. Cuáles son las formas de pago que le hemos realizado hace un rato. Y también tenemos acá las respuestas que nos ha dado él. ¿Ok? Tenemos aquí el contenido que ha usado, por ejemplo, y qué es lo que nos ha respondido. ¿Ok? Esto no se nota bien dentro de el mensaje de esta metadata, dentro del mensaje que se ve ahora mismo, pero ahora mismo va a tener mucho más sentido. ¿Ok? Si nos damos cuenta, lo que nos ha respondido es lo siguiente. Tenemos acá la respuesta en texto plano del agente de inteligencia artificial. Las formas de pago de los paquetes son las siguientes. Reserva 30%, saldo 45 días antes. Es exactamente lo mismo que tenemos acá. Aceptamos que aceptan pues básicamente transferencias bancarias, tarjetas Visa, etc. Además hay descuentos acumulables como por ejemplo y nos da información adicional. Entonces cada una de las interacciones que tenemos con el agente de inteligencia artificial podemos ahora sí visualizarlas dentro de un entorno de base de datos. Podemos también especificar exactamente cuántos mensajes recuperar, cuántos mensajes debe recuperar nuestro agente de inteligencia artificial, si tal vez recupera solo el último mensaje o tal vez los 4 mensajes últimos. ¿Ok? En este caso le hemos especificado un número de 20, el cual es un número bastante común, bastante ideal. Y bueno, básicamente con eso ya le damos un toque de mucho más profesionalismo a nuestras soluciones agénticas o agentes de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces básicamente en este módulo de RAG hemos aprendido conceptos realmente fascinantes y también hemos podido integrar teoría con práctica de manera bastante rápida, dándole mucho sentido a lo que venimos construyendo dentro de N8N, porque en realidad esa es la clave. O sea, cada vez que vayamos aprendiendo nuevos conceptos tenemos que interiorizarlos de manera práctica dentro de N8N en cuanto sea posible y poder también darle ese sentido que le hemos dado, como por ejemplo en este módulo de RAG. Ok, entonces ya con este último ajuste de la memoria simple, en este caso a memoria Postgres, damos por terminado este proyecto número 15 de RAG aplicado a agencias de viaje. Y bueno, básicamente en este módulo hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido nuevos términos como por ejemplo las fases de la técnica RAG. ¿Cuáles son las fases? Pues ingesta e indexación y después recuperación. También hemos aprendido conceptos importantes como embeddings, bases de datos vectoriales, modelos de generación de embedding, que nos servirán de muchísimo para poder más adelante implementar nuestros propios proyectos de sistemas RAG y también yéndonos un poco más allá, sistemas RAG agénticos, que son ahora mismo lo más efectivo y que exploraremos más a fondo a lo largo de los próximos videos en este canal. Así que si te interesa este tipo de técnicas avanzadas, ya sea RAG o alguno de los temas anteriores que hemos revisado a lo largo de los módulos anteriores, por ejemplo, agentes de inteligencia artificial, arquitecturas agénticas, integraciones con otras aplicaciones, demás automatizaciones también, pues no dudes en estar pendiente a lo que se viene más adelante en este canal, que estaremos compartiendo todo tipo de soluciones, ya sean agénticas o automatizaciones bastante útiles para aplicar en distintos proyectos profesionales o bien también de negocio. ¿Ok? Así que con esto pues damos por terminado nuestro
proyecto número 15 y con eso también el módulo número 7 de Crea tu primer RAG, el cual ya hemos realizado ahora mismo. Así que nos vemos próximamente en el módulo número 8, en donde aprenderemos dos conceptos muy importantes, el de webhooks y el de peticiones web. Y son dos conceptos que abordaremos también, tanto teórica como prácticamente, y te darás cuenta que son conceptos que no son para nada difíciles, que son bastante rápidos de entender y que no solo eso, también masterizaremos a lo largo de los distintos proyectos que tenemos ahora, 4 o 5 proyectos en el siguiente módulo, de manera bastante rápida y efectiva. Así que nos vemos directamente allá. Si tal vez recupera solo el último mensaje o tal vez los 4 mensajes últimos, ¿ok? En este caso le hemos especificado un número de 20, el cual es un número bastante común, bastante ideal. Y bueno, básicamente con eso ya le damos un toque de mucho más profesionalismo a nuestras soluciones agénticas o agentes de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces básicamente en este módulo de RAG hemos aprendido conceptos realmente fascinantes y también hemos podido integrar teoría con práctica de manera bastante rápida, dándole mucho sentido a lo que venimos construyendo dentro de N8N, porque en realidad esa es la clave. O sea, cada vez que vayamos aprendiendo nuevos conceptos tenemos que interiorizarlos de manera práctica dentro de N8N en cuanto sea posible y poder también darle ese sentido que le hemos dado, como por ejemplo en este módulo de RAG. ¿Ok? Entonces ya con este último ajuste de la memoria simple, en este caso a memoria Postgres, damos por terminado este proyecto número 15 de RAG aplicado a agencias de viaje. Y bueno, básicamente en este módulo hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido nuevos términos como por ejemplo las fases de la técnica RAG. ¿Cuáles son las fases? Pues ingesta e indexación y después recuperación. También hemos aprendido conceptos importantes como embeddings, bases de datos vectoriales, modelos de generación de embedding, que nos servirán de muchísimo para poder más adelante implementar nuestros propios proyectos de sistemas RAG y también yéndonos un poco más allá, sistemas RAG agénticos, que son ahora mismo lo más efectivo y que exploraremos más a fondo a lo largo de los próximos videos en este canal. Así que si te interesa este tipo de técnicas avanzadas, ya sea RAG o alguno de los temas anteriores que hemos revisado a lo largo de los módulos anteriores, por ejemplo, agentes de inteligencia artificial, arquitecturas agénticas, integraciones con otras aplicaciones, demás automatizaciones también, pues no dudes en estar pendiente a lo que se viene más adelante en este canal, que estaremos compartiendo todo tipo de soluciones, ya sean agénticas o automatizaciones bastante útiles para aplicar en distintos proyectos profesionales o bien también de negocio. ¿Ok? Así que con esto pues damos por terminado nuestro proyecto número 15 y con eso también el módulo número 7 de Crea tu primer RAG, el cual ya hemos realizado ahora mismo. Así que nos vemos próximamente en el módulo número 8, en donde aprenderemos dos conceptos muy importantes, el de webhooks y el de peticiones web. Y son dos conceptos que abordaremos también, tanto teórica como prácticamente, y te darás cuenta que son conceptos que no son para nada difíciles, que son bastante rápidos de entender y que no solo eso, también masterizaremos a lo largo de los distintos proyectos que tenemos ahora, 4 o 5 proyectos en el siguiente módulo, de manera bastante rápida y efectiva. Así que nos vemos directamente allá.